de Dios sabe cuáles son aquellas cosas de las cuales nosotros debemos despojarnos cuando nosotros venimos delante de su presencia. Porque cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y sentimos ese llamado, nosotros somos como un diamante en bruto. Un diamante que necesita ser pulido, perfeccionado, pasado por el fuego. Necesitamos pasar por el proceso. Y durante ese proceso, quiero decirle, mi amado hermano, mi hermana, mi amiga que me escucha, que no debes convertir en doctrina las experiencias personales con Dios. Y ese es el tema de esta preciosa noche. No convirtamos en doctrina las experiencias personales con Dios. Porque cuando Dios nos quita algo, es porque ese algo es tu adoración. No es porque sea malo en general. Porque el proceso que tú tienes que pasar de transformación, de limpieza espiritual, no es el mismo que tiene que pasar el hermano o la hermana. Porque Dios trata con cada uno según lo que está ocupando su lugar. Y es que quiero decirles que estaba viendo un testimonio de una pastora, esposa de un pastor en determinada iglesia, un video que se hizo viral en las redes sociales, y ella predicaba en contra de los tacones. Entonces ella decía que ella sentía esa inquietud en su corazón de que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo que los tacones eran pecado. Entonces ella venía y platicaba esto con su esposo, y el esposo le decía que le pidiera a Dios el discernimiento para que, si en verdad aquella incomodidad que ella sentía era de parte de Dios o era solamente ella que tenía esa inquietud en su corazón. Pues aquella mujer dice que Dios le habló en sueños, resumiendo el testimonio de ella, y que Dios la llamaba del altar de la iglesia, y ella, cuando iba caminando por el pasillo para el altar donde Dios la estaba llamando, se avergonzaba cuando escuchaba el clac, clac, clac de sus tacones. Entonces ella determinó que el Espíritu Santo le había hablado y le decía que los tacones eran pecado, y ella estaba hablando o predicando esa doctrina a su iglesia. Entonces déjeme decirle que el problema no es el tacón, el problema no es el maquillaje, el problema no es los aretes, las joyas, las piedras preciosas, inclusive el fútbol, porque muchas iglesias han adoctrinado y dicen que el fútbol es pecado. Pero yo quiero decirte que el pecado no es lo que tú uses o lo que te pongas o tus preferencias, como por ejemplo hablando del fútbol exclusivamente, sino que la vanidad el pecado en todo caso de los tacones, de los aretes, de todas aquellas cosas, es la vanidad que genera todas esas cosas en tu corazón. Y nosotros hablamos anteriormente acerca de la vanidad y decíamos que la vanidad era ¿qué? La vanidad es un afán excesivo de ser admirado y considerado, lo que conlleva a generar arrogancia en tu corazón, engreimiento, altivez, soberbia y egocentrismo. Y si tú estás pasando por un proceso como el diamante que necesita ser convertido en una piedra preciosa, Dios necesita de sacar de tu corazón todos estos sentimientos antes mencionados, porque la vanidad no tiene que ver con tu exterior, con tu forma de vestir, tiene que ver con tu corazón. La vanidad es considerada una forma de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es cualquier persona, cosa, lugar o pensamiento que nosotros pongamos por encima de Dios. Entonces hoy en día es muy común que nosotros tengamos ídolos modernos, vuelvo con los varones del fútbol. Entonces venimos nosotros, vienen los varones y hoy no puedo congregarme porque tengo partido. Entonces, ¿cómo Dios no va a querer quitarte eso de tu vida, de tu corazón, si tú estás poniendo en primer lugar cualquier otra cosa que no sea Dios? No, pero yo no soy fan. Si tú entras a su cuarto y póster que Messi, que Cristiano, que la camisa, la última, lo otro.
Entonces, si ese amor y esa dedicación tú se la entregaras a Dios, así como tú idolatras a un futbolista famoso, que a Messi, que a Cristiano, si esa misma idolatría te concentraras en Dios, ¿tú crees que Dios querría trabajar en tu corazón para quitarte todas estas cosas? Claro que no, porque Dios es un Dios celoso. Y Dios no quiere que nosotros idolatremos a otras cosas o qué sé yo, que no sea el Dios viviente, el Cristo Jesús que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la sociedad hoy en día está llena de ídolos modernos y la razón es porque se han olvidado de Dios, porque han puesto a Dios en segundo lugar, en segundo plano, en lugar de rendirle siempre la gloria y la honra y de poner en primer lugar a Dios, como lo dice su palabra. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Vuelvo y repito, el pecado no es lo que tú te pongas, porque ponerse algo para que te elogien, eso es lo que a Dios no le gusta. Como por ejemplo la joyería, el oro, plata, piedras preciosas, el tinte del pelo, la ropa, los zapatos, maquillaje, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la intención con la que tú hagas estas cosas es lo que a Dios no le agrada. Porque Dios conoce lo que nosotros le tenemos como idolatría. Conoce las intenciones del corazón. Veía otro testimonio de otra joven recién convertida a Cristo. Y ella decía que iba a botar sus zapatos, tacones, porque eran pecado. Y había visto primeramente el testimonio de la pastora y luego miré este. Y entonces miraba a aquella joven y decía, voy a botar todos mis zapatos porque ahora soy cristiana y ya me convertí. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto? Entonces aquella mujer le daba vuelta a su cámara y mostraba, ay hermana, cualquier cantidad exagerada de tacones, de marcas diferentes, de colores, cuánto dinero había invertido esta mujer en esa cantidad exagerada, pero exagerada de tacones. Y entonces se me vino a la mente aquel versículo en el libro de, por aquí hasta lo copié ese versículo, permítame, Isaías 55, 2 y 3. Dice lo siguiente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Capítulo 3. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, ¿cómo el Señor, no creen ustedes que el Señor le agradaría más? Que en lugar de nosotros de gastar cantidades exageradas de dinero en cosas, en vanidades, en cosas que perecerán, en cosas que no traen edificación para nuestros corazones, ¿no creen ustedes que el Señor preferiría que compartiéramos el pan con el hambriento? ¿Acaso no sería más agradable para Dios que nosotros apartáramos un poquito, que dejáramos un poquito extra para los pobres, para las personas que realmente lo necesitan? Y vamos nosotros y abrimos el joyero y aquella cantidad de joyas y pulseras y aretes y aquel montón de cosas de oro que hemos gastado nosotros innecesariamente. ¿Acaso el Señor se agradará de todas estas cosas? Y es que no estoy diciendo que sea malo que nosotros utilicemos estas cosas. Vuelvo y repito, lo que a Dios le importa es la intención de tu corazón, con la intención con la que tú hagas todas estas cosas. Y es que el Señor trata con todos y cada uno. Todos debemos de pasar por un proceso y debemos nosotros de dejar muchas cosas. Al final, cada uno, Dios conoce los corazones y Él nos habla a nuestros corazones y entendemos en lo que estamos fallando o en lo que tenemos nosotros, que hacer a un lado para agradar a Dios. Pero al final todos vamos detrás de un mismo objetivo. Y ese objetivo es alcanzar la santidad. Porque para Dios no podemos nosotros regatear con Dios.
No, Señor, déjame seguir idolatrando a Messi y yo voy a alcanzar la santidad. Jamás vas a alcanzar la santidad si tú pones otras cosas